Buenos días, bienvenidos a Encuentro Extra. Los maestros, derrotados por la sociedad, decidieron buscar la mediación del defensor del pueblo, que a la hora de firmar el acuerdo, Educación ADP no se presentó. No sé quién influyó para evitarlo. Pero la ADP la llevó muy mal en esos días frente a la sociedad. Particularmente nosotros decíamos que el ministerio actuaba mal, teníamos y tenemos críticas al Ministerio de Salud porque toma referentes internacionales para apertura casi completa, privilegiando la economía, que es correcto en el mundo, pero en Estados Unidos, Israel, otras naciones, otros países, tienen una serie de regulaciones muy importantes que les permiten abrir o mantenerse abierto sin riesgos mayores. Y eso que en Estados Unidos hubo desbordamientos en hospitales importantes, en hospitales de ciudades importantes, que hubo que incluso procurar contratar profesionales, no necesariamente médicos, profesionales de la salud para servir, para ayudar, porque se generan desbordamientos. Aquí andábamos el miércoles, jueves, por 40% de positividad y la ocupación hospitalaria y de UCI andaba por 40. O sea, hay un tema. El Ministerio siempre habla de la letalidad, que es baja, menos del 1%, pero en Santiago, por ejemplo, en hospitales, clínicas privadas y en el resto del país se han presentado problemas para usted acceder, para usted lograr un lugar en un centro de salud. Esa es una realidad. Tenemos capacidad para un desbordamiento mayor y lo que siempre he reclamado a Salud Pública, que no respeta sus propias resoluciones. Aquí no se pide tarjeta en ningún lugar. Ahora hay la advertencia de ir a una cuarta dosis, un segundo refuerzo opcional y pedir la tarjeta a partir del 31 de enero. Pero no pedimos la tarjeta con la segunda, no hay esa estimulación. El mismo ministerio debilita las posibilidades de la vacuna, de ir a vacunarse, cuando dice, deja traslucir, aunque no lo dice, que es una gripecita. Mira, hay poca letalidad, eso no es mayor. Aquí incluso hubo mezcla de influenza y Omicron en noviembre, pero fue un caso local y se trató a nivel casero. Usted no puede reducir las posibilidades de daño de esa manera, siendo el Ministerio de Salud y sabiendo que hay solo 21% de personas que tienen la vacuna de refuerzo o la tercera, como se le llama, y que hay incluso hay un por ciento importante de personas, creo que 34, que no tienen la primera vacuna. Entonces, el ministerio tiene que mandar los mensajes adecuados. Esa es mi postura desde hace mucho tiempo. En el tema del turismo, bien, estimular el turismo, importantísimo, pero, y esto es una reiteración, se nos dijo que vinieron más de 700,000 turistas en diciembre y que las pruebas eran aleatorias. Bueno, hay el menos del 1%, pero si fuese el 0.5%, eran 3.500 los turistas infectados en República Dominicana. Entonces yo me refiero a los mensajes adecuados. Claro, lo de ADP era otra cosa. El gremio le gusta echar pulso con los ministerios, con los ministros, los maestros en todas partes, los profesionales de todas las áreas en sus centros de trabajo, menos los maestros. Se logra este acuerdo, repito, con intervención del defensor del pueblo, y el ministro dice, los ADPistas dicen el martes, el ministro dice mañana, y claro, martes, miércoles y jueves no se presentaron. Muy pocos se presentaron a las clases. Y el martes también pocos se van a presentar. Ya hay algunos diciendo, mire, tenemos 200 profesores infectados, no podrán asistir, y al final ADP se va a reintegrar o los maestros
a partir del 31. Eso es terrible. Por ahí andan informes muy serios sobre consecuencias en la educación dominicana. Tenemos 2 años prácticamente perdidos. Hay un tema emocional en los niños y adolescentes, hasta en adultos. Las distancias hasta en el hogar por el uso de instrumentos tecnológicos. Las consecuencias terribles que no la vamos a poder medir por los próximos meses y quizás años de las consecuencias en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, de lo emocional, de la falta de socialización, en todo esto. Pero mantengámonos pendientes de esta evolución en todo momento. Olivo Rodríguez Huertas, abogado de los tribunales de la República, ex embajador, a propósito de que en estos días todo ha sido España. Vamos a hablar con él de muchos temas de interés. El doctor Olivo Rodríguez Huertas, abogado de los tribunales de la República, ex embajador ante el Reino de España y muchas cosas más. Uno de los mejores abogados de este país. Olivo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Cristian. Un honor estar en Encuentro Extra, acompañándote en esta mañana. Olivo, ante los temas legales, tú que representaste a República Dominicana ante el Reino de España, ¿cómo ves la visibilidad de República Dominicana, socia ahora en Fitur y indudablemente que un despliegue y un reconocimiento mundial para el país? ¿Cómo ves todo lo que está pasando? Yo creo que estos encuentros que se están llevando a cabo en Madrid en ocasión de la Feria Internacional del Turismo, FITUR, de la que el país, la República Dominicana, es socio, en esta feria le da una gran visibilidad a nuestro país en un momento clave para el relanzamiento y la generación final de confianza para el turismo a nivel internacional. Estar allí en ese momento y en esa calidad de socio, donde ello conlleva, ¿no?, una presencia central, pues sin duda alguna va a ser un paso de mucha ayuda para seguir fortaleciendo y apostando a nuevas inversiones y al crecimiento del turismo dominicano. Esta vez tiene una importancia capital por la presencia del presidente Abinader, que no solamente ha estado encabezando las actividades en el marco de la feria, sino que además una serie de eventos que paralelamente se llevan a cabo durante toda la semana. Y hay que resaltar también, desde el punto de vista de las relaciones bilaterales con España, que hay un estrecho vínculo, un gran cariño entre nuestros dos países. Además, inversionistas españoles, como todos sabemos, son clave en prácticamente el 70% de la infraestructura turística que tenemos en nuestro país, pero ese vínculo, esas visitas, esos encuentros personales directos con el jefe del Estado español, con su majestad Felipe VI, así también como con el presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez, con quien el presidente Abinader sostuvo una reunión de trabajo en la Moncloa, son muy significativos. No debemos olvidar que este año, Cristian, la República Dominicana es la sede de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que también vuelve en fase presencial por primera vez, porque lamentablemente la cumbre que se llevó a efecto el año pasado en Andorra, solamente asistieron algunos países, entre ellos el presidente dominicano, porque éramos parte de la Troika, la próxima sede, pero ya Santo Domingo en noviembre será el encuentro, ¿no?, de todos los presidentes iberoamericanos, y de allí habrán de salir importantes cosas, de manera que esa visita es muy oportuna, porque sirve de preparación de lo que va a ser también una cumbre, sin duda alguna, exitosa, y un relanzamiento de lo que puede ser una Iberoamérica de cara a los desafíos que se derivan, ¿no?, de esta crisis, de crisis mundial originada por la pandemia. Pero ante los retos, ante los desafíos, hay que salir hacia adelante. Y la acción es coordinada, y que la República Dominicana sea centro y tenga el liderazgo en temas como el turismo o en temas como el lanzamiento de políticas iberoamericanas, pues sin lugar a duda nos colocan como país en un buen momento. Olivo, a propósito de todo turismo como un elemento fundamental y las inversiones que se promueven para República Dominicana, ¿cómo vamos en seguridad o inseguridad
jurídica, que es un elemento vital para inversiones en el país? Mira, yo creo que la República Dominicana ha avanzado mucho de cara a una institucionalidad. Siempre podrán acontecer uno que otro caso, pero por ejemplo en el campo del turismo y por mi experiencia en los 3 años y casi medio que estuve como embajador en España, fueron muy contados los casos en que se hablaban de problemas derivados de esta naturaleza. Y sobre todo, por ejemplo, en el campo de la inversión extranjera, en el tema de turismo, la República Dominicana ha sido muy consciente y ahora con un presidente que proviene del sector empresarial y que conoce muy bien porque ha estado vinculado al sector turístico, sabe la importancia de mantener un buen clima en torno a las mismas. Y por ejemplo, en ese campo, los mecanismos expeditos en la tramitación de proyectos son clave, los temas vinculados a la predictibilidad de las actuaciones de la administración tributaria son claves, y hay unos acuerdos que se han ido renovando en el tiempo desde hace varios gobiernos para que la inversión y los precios de transferencia que se originan y generan por la naturaleza del turismo no generen mayores dificultades. Y eso yo creo que es uno de los temas clave que ha ayudado bastante a generar ese clima de confianza en nuestro país. Retos siempre habrán, pero hoy día existen instancias, el país también tiene numerosos acuerdos internacionales. En el caso con España tiene un acuerdo bilateral de protección de inversiones. Todas esas son cosas que se suman a la posibilidad de generar un buen clima de confianza de cara a las inversiones. Y creo que República Dominicana es un país y es un destino que seguirá creciendo, porque si tú ves el resto del entorno no tiene esa continuidad en el tiempo, ese sentido de responsabilidad que toda nuestra clase política ha estado convencida en torno a un elemento clave como es la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica, un clima de paz laboral, sumado a esta predictibilidad en las determinaciones fiscales para las inversiones internacionales, muy regidas por los temas de fiscalidad internacional, hacen de nuestro país un destino idóneo. A propósito de elemento internacional y de elementos geopolíticos, aunque en estos días no lo estamos viendo, pero nosotros estamos metidos de alguna manera en las patas de los caballos. Me refiero a esta disputa China-norteamericana. El gobierno pasado estableció relaciones con China. A Estados Unidos no le gustó, entendieron que fue un poco subrepticio esto. El presidente Abinader privilegia las inversiones con Estados Unidos, pero luego de la pandemia como que se reconfiguró todo esto a partir de que China estuvo desde el primer momento presente y que Estados Unidos se retrajo para atender primero la salud interna. ¿Cómo ve esa República Dominicana en este contexto? China avanza en Latinoamérica, ya tiene importantes aliados. Estados Unidos quiere preservar, Estados Unidos saliendo de algunos lugares. Y nosotros en el medio, con Haití ahí al lado, que lo podemos dejar por un poquito más adelante, pero en el contexto de la disputa con ese fuerte acento comercial entre China y Estados Unidos, ¿cómo estamos nosotros? Sí, pero más que el aspecto comercial, en el fondo, el origen del conflicto es de tipo geopolítico, correcto, de la influencia. Indudablemente, el fortalecimiento de la economía china, la emergencia de China como una potencia económica, genera muchas preocupaciones desde el punto de vista de su expansión a lo que Estados Unidos siempre ha considerado como parte de su área más cercana, más próxima de influencia. Esto también ha llevado a que aún el presidente Danilo Medina en la pasada administración estableció y formalizó las relaciones con China. Fíjate que no se adoptó ninguna medida de importancia en aquellos aspectos que le preocupaba a Estados Unidos, ¿no? Están los temas del mundo tecnológico, el tema de las inversiones en puertos, en áreas que son realmente estratégicas
pues se ha manejado con mucho cuidado. El propio presidente Luis Abinader, incluso al inicio de su administración, fue un poco rígido, algunos incluso consideraban que un poco descortés con la relación china, a pesar de que su partido y él personalmente, porque todo el liderazgo político en su momento apoyó el establecimiento de las relaciones con China. Sin embargo, hemos visto que en la medida en que ha ido pasando la administración del presidente Abinader, bueno, pues ese clima ha cambiado bastante. Yo creo que en eso ha influido mucho, por ejemplo, la inteligencia, el trato con que se maneja el embajador chino en la República Dominicana, realmente un profesional, una persona realmente importante. Y de otro lado, bueno, pues una crisis como la que tenemos de la pandemia, pues vino anillo al dedo la posibilidad de que se usaran esas relaciones ya formalizadas para contribuir a algo que ha sido un éxito indudable de la administración actual, que es el haber logrado una masiva vacunación. Sin esos contactos, ello no hubiera sido posible, y ello incluso dio lugar hasta a un encuentro por vía virtual entre el presidente Xi Jinping y el presidente Abinader. Ahora, de lo que sí podemos estar totalmente claros es de que esas relaciones se van a mantener básicamente en ese campo, en el campo comercial, en el campo empresarial, porque hay una realidad, Cristian, o sea, la dependencia y la interrelación de la República Dominicana con los Estados Unidos es inmensa. Es inmensa por varias razones. Una de tipo muy cercana, muy humana, como es que tenemos nosotros casi 2 millones de dominicanos que residen allí, que nada más y nada menos el pasado año enviaron más de 10.600 millones de dólares. Son un sostén fundamental de la economía dominicana. Por otra parte, con Estados Unidos, en el campo del turismo, el principal flujo del turismo hacia la República Dominicana proviene precisamente del mercado de los Estados Unidos. En el campo de las exportaciones de zona franca, que se iniciaron desde aquel plan Reagan de la cuenca del Caribe, las maquiladoras, facilitar eso que ha generado numerosos empleos. Eso se ha ido diversificando y le ha ido creando incluso una gran base de know-how a nuestro país. Ya no es ensamblar pantalones y zapatos y demás. Hoy día es muy diverso. Hasta, bueno, en medio de la pandemia, las zonas francas dominicanas han jugado un papel fundamental de cara a la generación de utensilios y productos de apoyo en el campo médico, quirúrgico, tecnológico. O sea, ha sido una gran diversificación. Entonces, pero el éxito de ese renglón también está vinculado a Estados Unidos. ¿Qué te quiero decir? Que los tres aspectos fundamentales en que se sostiene el ingreso de divisa al país, que son el turismo, las remesas de los dominicanos en el extranjero y la zona franca de exportación, son los tres renglones fundamentales. Bueno, pues allí hay un vínculo total con Estados Unidos. Lo bueno de eso, Cristian, ¿qué ha sido? Bueno, vimos que en el curso de esta semana el presidente Biden se ha estado activando. Dijo que ya cuando no se podía ver aquello de que América Latina era el patio trasero, dijo incluso cosas importantes para replantearse la vida política, de que tampoco pueden estar trazando la forma, la manera del ejercicio político en los diferentes países. Esto va a ayudar mucho a un clima de concordia con América Latina, a bajar un poco las tensiones y cualquier sentimiento antinorteamericano. Por ejemplo, en el caso nuestro, la Casa Blanca se pronunció sobre estos encuentros que la diplomacia actual dominicana impulsó con esos encuentros regionales con Panamá y Costa Rica en un tema de alianza. O sea, hubo un comunicado de la Casa Blanca saludando ese mecanismo de que entre los propios países iberoamericanos con problemas comunes, y ya estamos teniendo problemas común con el tema de la migración que viene hacia haitiana, que viene hacia nuestro país, pero que también
utiliza Panamá, de los países, del resto de los países centroamericanos, ha estado también hasta en el extremo sur, en Chile. Es decir, son una serie de cuestiones que se van convirtiendo en problemas comunes y que es necesario que se produzca esa interrelación. Y en la medida en que Estados Unidos entiende eso, bueno, pues es muy bienvenido. En el fondo, por supuesto que está el tema de que hay que potencializar y mirar desde otras perspectivas. A lo mejor puede seguir haciendo lo mismo, pero diciéndolo de otra forma, claro, de otra manera, en otro tono, frente a los desafíos de la recomposición de un escenario mundial bastante complejo, como China como potencia económica y como con problemas de un liderazgo fuerte en Rusia y con todo lo que eso significa, e incluso que ya se ha puesto en el tablero América Latina. De manera que yo pienso que eso va a ayudar mucho. Esta nueva realidad en el plano internacional va a ayudar mucho a que Estados Unidos entienda un poco más y maneje de mejor manera la relación con América Latina, y espero que sacaremos mejor provecho. Parece que lo está entendiendo, a fuerza de dura realidad. Más vale tarde que nunca. Claro. Para terminar esa mirada al ámbito geopolítico, Haití en todo este contexto, República Dominicana ha sido consistente, ya tú citabas aquel documento en Naciones Unidas, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, luego la reunión, la cumbre de Estados Unidos, que hizo una actividad paralela en Bogotá, que la presidió el canciller, con 14 cancilleres. Felicita esta actividad, cambia su postura frente a Haití. Lo que ha estado impulsando República Dominicana en alguna medida lo asume. El territorio nacional vimos los partidos de oposición asumiendo el discurso del presidente, aunque en realidad los presidentes anteriores habían reclamado a la comunidad internacional que asumieran Haití, pero es importante ese paso. Esa inestabilidad que persiste, esa falta de un interlocutor válido, las dificultades para tener elecciones, ¿qué tanto Haití en el juego de nosotros nos dificulta ese avance que hemos diseñado en términos de avance económico? Mira, como tú señalabas, también se ha notado esa nueva visión, esa nueva política hacia la región por parte de Estados Unidos tiene implicaciones importantes para nuestro país. Claro. Es decir, creo que conlleva un cambio de contexto para entender en muchas ocasiones las posiciones dominicanas con el desafío innegable que representa un país como Haití en medio de unas dificultades súper extremas de debilidad en todos los campos, ¿no? Y en cierta forma muy condicionada por grupos vinculados a la delincuencia organizada transnacional. Entonces, eso nos quita presión, pero más que quitarnos presión, lo importante es que se comprendan las posiciones que tenemos que adoptar. Ahora bien, en el plano interno, no podemos dejar exclusivamente la Haití responsabilidad de la comunidad internacional. Es que gran parte de esos problemas y de esos desafíos que se derivan de la crisis haitiana, que ahora ha llegado a unos niveles realmente extremos, están vinculados hacia unas dificultades institucionales que no hemos podido saber sortear históricamente con toda la firmeza. Entonces, el problema es que ha llegado un momento en que el fortalecimiento de las instituciones que interactúan en el campo migratorio luce inevitable. Ya no podemos ver en la manera en que históricamente se había manejado. Y esto es un asunto en el que es importante que se ponga el pie en el acelerador de esa institucionalidad. Obviamente, ese es un elemento, hay más elementos y se están tomando algunas medidas. Creo que hay algunos procesos de búsqueda de selección para establecer
las vallas en algunos lugares que son más propensos por la forma geográfica para el acceso a nuestro país, la utilización de mecanismos tecnológicos como los drones, etcétera. Esas son cosas que hay que seguir trabajándolas. Hay que también hacer un trabajo profundo a nivel de nuestras Fuerzas Armadas, del nivel de conciencia y de responsabilidad que hay que tener de cara a asumir esos problemas. Porque nosotros tenemos que también reconocer esas debilidades que históricamente nos han acompañado. Y como en todas las cosas, la institucionalidad es clave. Y sin una institucionalidad fuerte, sin una institucionalidad consistente, bueno, pues todo quedará en discurso y en retórica y sujeto a lo que nos ha amparado hasta el día de hoy, que es la protección de la Virgen de la Altagracia. Así es. Vamos a comerciales, continuaremos en breve con el abogado Olivo Rodríguez Huertas. Continuamos este encuentro extra con Olivo Rodríguez Huertas, abogado de los tribunales de la República. Y Olivo, hay un tema de enorme discusión, incluso que provocó el enojo del presidente en Madrid, ese tema de Punta Catalina, el fideicomiso para Punta Catalina. El tema es que el PRM fue muy consistente en el cuestionamiento de Punta Catalina y de repente con el fideicomiso parece santificarse todo lo que estaba malo, de alguna manera, ¿no? De repente no eran los PLDistas los malos o corruptos o en capacidad de corromperse, sino que son los políticos que se ponen en manos privadas y por 30 años en un instrumento tan importante en la generación de energía y tan competitivo como Punta Catalina. No tenemos la cuantificación, después que dijimos que eran más de 3.000 millones, fuimos a la Plaza de la Bandera. Ocurre que hay una cuantificación sin la auditoría. En fin, hay una serie de elementos de cuestionamiento. Algunos parecerían políticos, otros más técnicos, y uno que luce elemental es que no tenemos una ley sobre fideicomiso, o establecimos una para lo relativo a la vivienda, fue muy específico. Estamos haciendo unas extrapolaciones, unos ajustes que en la visión podría ser importante, pero como que hay muchas cosas que quedan desajustadas en ese ajuste. Esto fue mandado al Congreso, los diputados parece que ni lo leyeron, y cuando va al Senado ya hay otras ponderaciones más sopesadas sobre esta situación. En términos de contrataciones públicas, libre acceso a la información, entre otros elementos que parece que rozan o podrían incluso hasta chocar con la Constitución de la República. ¿Qué visión tú tienes de esta discusión? Mira, lo primero que hay que señalar es que la idea de que Punta Catalina, como actividad empresarial pública en el campo de la generación de electricidad, contara o con formas de derecho privado para su eficiente gestión. Y tiene lógica, porque al fin y al cabo la actividad de generación de electricidad en nuestro país, aunque haya coparticipación como producto del proceso de capitalización de las empresas públicas en algunas plantas importantes, aunque eso exista, está en manos esencialmente privadas. Es decir, la planta Punta Catalina genera una incursión pública en la actividad de generación, o sea, vuelve a un esquema parcialmente parecido al que estaba previo a la ley de capitalización de las empresas públicas, en la que la Corporación Dominicana de Electricidad era generadora, transmisora y distribuidora y comercializadora de electricidad. Utilizaba la totalidad. Entonces hubo un proceso que realmente se inició incluso mucho antes de esta ley, en principio de los 90, el doctor Balaguer dictó una ley de desarrollo del sector eléctrico que permitió
que despublificar un poco el tema de la generación de electricidad con un régimen de incentivo permitiendo que se instalaran empresas generadoras privadas. Con la capitalización se cedió, se hizo una valoración de la empresa, se buscó un socio capitalista que aportara el 50% de ese valor que se le atribuía a la empresa y con el incentivo de que tuviera la gestión de la misma. Eso ha sido incluso exitoso y hay mucha generación privada en diferentes campos como producto de distintos procesos que se han dado y que tienen vínculos con el sector público a través de contratos de ventas de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una realidad que el grueso de la actividad empresarial pública, la actividad empresarial en el campo de la electricidad, bueno, pues se maneje con criterios de una empresa. Y los criterios de una empresa son más propios del derecho privado que del derecho público. Te decía que desde el gobierno pasado se elaboraron propuestas de utilizar la figura de un fideicomiso o incluso la posibilidad de constituir una sociedad comercial a la cual el Estado le aportara ese activo, ¿no? Una compañía por acciones. El gobierno actual se ha decantado por la idea de utilizar la figura del fideicomiso. Como tú señalas, el fideicomiso en principio es una figura totalmente del derecho comercial, del derecho privado. Se incorpora en nuestra legislación con una ley que procuraba crear mecanismos e incentivos para el desarrollo del mercado inmobiliario. Pero en principio lo que hizo es que se aprovechó esa ley para incentivar el desarrollo del mercado inmobiliario en nuestro país, se utilizó para establecer algo que no estaba regulado en ninguna ley nuestra específica, porque no tenemos una ley, nunca hemos tenido históricamente una ley que regule los fideicomisos. Pero es una figura más próxima, obviamente, al derecho privado que al derecho público, al derecho administrativo. Entonces, eso, en ese contexto, llegado este punto, bueno, se ha utilizado, tiene una serie de limitantes sin duda, porque la figura del fideicomiso público como tal, como concepto, está definido en un reglamento, ni siquiera en una ley. Y sabemos que hay una serie de limitaciones en el campo público, a pesar de que se recurran a formas de derecho privado, desde la administración hay una serie de limitantes que se derivan del carácter público del bien o del activo. Esto está en la base de toda la discusión que se ha tenido a lo largo de la semana. Como tú dices, el presidente Abinader reaccionó en Madrid en el contexto de una pregunta. Yo creo que él cometió un pequeño error en el sentido de decir que Punta Catalina ni era una empresa, ni era nada. No. Punta Catalina, la CDEE, que se creó en la Ley General de Electricidad, originalmente no estaba como institución para ser empresa generadora de electricidad. Fue necesario que se hiciera una reforma a la ley, creo que en el 2013 o en el 2014, si mal no recuerdo, que permite derogar algunas disposiciones de la Ley General de Electricidad a los fines, porque no estaba concebida para que el sector público fuera sino el regulador de la actividad de generación y no fuera un prestador del servicio o de la actividad. Entonces, en esa ley se faculta a la CDEE a que pueda tener empresa generadora de electricidad, que en este caso resultó ser la de Punta Catalina. De manera que está organizada en una forma de derecho público, porque la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es un organismo autónomo instituido por una ley, que fue la Ley General de Electricidad, a la que en el 2014 se le adicionó la potestad de ejercer actividad empresarial pública a título subsidiario, según señalaba la ley, porque la Constitución establece que la actividad empresarial es un campo para la inversión privada. Excepcionalmente el Estado participa en actividades que puedan ser prestadas por los particulares bajo el principio de subsidiariedad. Se consideraba que como los privados no estaban invirtiendo lo suficiente en generación de electricidad, entonces el Estado tuvo que venir a suplir eso y lo hizo a través de un instrumento jurídico que sí tiene, y ahí es un poco la equivocación del presidente, de que no era nada, no, estaba organizada como un órgano autónomo del Estado, como la ejercía antes de la capitalización con la ley de la Corporación Dominicana de Electricidad.
¿De qué manera ejercía el Estado la actividad de generación y comercialización y distribución de electricidad? La ejercía a través de un organismo autónomo que no tenía una E, Corporación Dominicana de Electricidad. Ahora, a partir del 2014, también hay una Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales que se le permite ejercer actividad empresarial pública de generación de electricidad. Entonces, como el Banco de Reserva no opera como una compañía de operaciones, el Banco de Reserva es una entidad de intermediación financiera y su forma jurídica está organizada en forma de derecho público, que no debiera ser, pero eso es otro tema de discusión. Es un organismo autónomo con personalidad jurídica, un ente descentralizado del Estado con una finalidad de naturaleza financiera. Entonces sí hay una forma. Ahora bien, utilizar ya, colocar el activo del mismo en el fideicomiso, bueno, seguirá generando todavía mucho más discusiones porque hay más aristas. Quizás el error del gobierno, porque fíjate tú que hay una figura que en el marco de los fideicomisos muy propio para el derecho privado está prevista, dice, en la ley de fideicomisos se habla del tema de los fideicomisos adherentes. Entonces eso es lo que ha creado suspicacia, un fideicomiso adherente, porque otra cosa distinta sería que el Estado diga, mire, yo voy a invertir en esto, quiero apalancarme, no tengo los recursos, voy a empezar a construir una planta. Pero con Punta Catalina ya existe. Y el pasivo de Punta Catalina se le pasó al Estado a través del Ministerio de Hacienda. Es decir, Punta Catalina hoy día lo que hace es que genera recursos, ¿no? Todos los meses produce porque tiene una serie de ventajas. Es la planta más nueva del sistema, es la planta que genera de manera más barata y entonces en la orden de despacho el sistema eléctrico es la primera que entra, de manera que está teniendo utilidades o beneficios. Entonces, utilizar esa figura, creo que... ¿Cuál es el sentido? Exacto, el Estado lo que ha debido es quizás explicar, yo lo sé también, lo sé, porque he estado vinculado, he estado cerca a gobiernos y sé que es complicado en países como esto y ahora más en la era de las redes sociales y demás, a lo mejor ser todo lo suficientemente claro un momento, pero la vida pública es esa. Entonces, a lo mejor no se explicó qué propósito se tiene con esa idea, o si es un mecanismo subsidiario, porque nadie sabe. Porque al fin y al cabo, Cristian, o sea, la vida de las plantas son efímeras, o sea, no efímeras, tienen un periodo, tienen un lapso. Y ten la seguridad de que en 30 años ya Punta Catalina como Punta Catalina ya no solamente ha generado, se ha pagado como inversión, ha dejado todos los beneficios, pero ya no estará. Recuérdate que es un tema también excepcional el asunto con la producción del carbón, aunque se ha flexibilizado un poco ahora en el mundo el tema ante la rigidez. Sin embargo, hay unos compromisos en el marco de los convenios internacionales de medio ambiente y irá pasando, pero cuando vaya a terminar el fideicomiso, realmente ahí lo que quedan son las tierras. Las tierras porque la planta como tal, o sea, ¿cuántas plantas eléctricas, instalaciones, facilitación de generación de energía quedaron prácticamente fuera de negocio con motivo de la incursión de Punta Catalina? Eso ya la planta ya quedó, si no quedó amortizada, quedó fuera. Pero en esto hay varias discusiones juntas. La discusión política. Claro. Danilo hizo su planta y bueno, y después buscó una comisión, iglesia, empresario, bueno, que estaba el mismo Celso Marrancini. Y el presidente de la comisión resultó ser el primer administrador de Punta Catalina. Una suerte como para salvar mi planta, ¿no? Tenía un proyecto de esto, de tener una producción estratégica para abaratar ante las dificultades con los generadores. Y bueno, este es mi resultado. Aquellos procesos se cuestionaron, licitación y todos estos temas. Entonces, desde el punto de vista político, la discusión es, bueno, PRM, pero tú que dijiste que no serví tantos problemas, ahora la salvas. Bueno, pero son dos cosas diferentes. No, por eso. Entonces, porque, oye, como dice un periodista, amigo tuyo y mío, dijo, realidades son realidades. Dice Maquinini, la guitarra y el violín. La guitarra y el violín. El tema es que ya no estamos en campaña política. Correcto. Eso como tema de lucha política fue magnífico y le dio buenos resultados al partido de gobierno. Eso es una cosa. Ahora, no puede un instrumento de lucha política
Una vez tú asumes el Estado, ya tú tienes responsabilidades. Claro, hay que cambiar. Tú tienes Lula, responsabilidades. Ahí está la planta, y hay que buscar la manera más eficiente. El gobierno ha expresado claramente, dice, mira, si es a través de mis políticos, de los políticos con que yo cuento, esa planta sería un desastre. Entonces yo necesito acudir, sin que implique eso privatización, porque eso sí ha sido parte del error en que se ha querido. O sea, la manipulación. No sé si manipulación, pero no hay realmente en términos estrictos, no hay una enajenación del activo por muchas razones, ¿no? Porque incluso la figura del fideicomiso implica, o sea, se coloca, se aísla el bien para otros fines que faciliten el desarrollo de la actividad. Pero es una propiedad, en el derecho civil se llama una propiedad imperfecta. Pero cuando la propiedad del fiduciario al que se le transmite es una propiedad imperfecta. ¿Por qué? Porque él no puede ir por él y el fideicomitente, en primer lugar, le va a retornar y también podría dejar sin efecto en su momento el fideicomiso y el activo vuelve a pasar. Es decir, no hay forma de que el fiduciario venga a comprometer y alejar, ¿no?, ese activo que ha sido colocado de manera aislada desde el punto de vista de la propiedad a fines instrumentales del logro de lo que se quiere. Sí, yo lo entiendo. El tema es que cuando va al Congreso y le dice, mire, la comisión técnica va a ser designada por decreto, pero mandan con el contrato los nombres. Bueno, eso sancionado por el Congreso. No, pero ahí en esa parte, mira, tendría que volver al Congreso. Yo te digo, y obviamente no da tiempo aquí, lamentablemente, en la entrevista, pudieran hablarse muchos aspectos que no son ninguno, desde el punto de vista jurídico me refiero, que no son ninguno de lo que se están tratando en todas esas redes y en todas esas cosas. Pero eso lo veremos en algún otro programa, o a lo mejor en tu programa de radio, a lo mejor un día. Pero, o sea, ese no es el tema. O sea, eso que se está diciendo es una tontería porque el propio contrato que está aprobando el Congreso, en ese caso, indica que el presidente puede dejar sin revocar en cualquier momento a los mismos el contrato. O sea, que le faculta al presidente y eso no necesita una aprobación del Congreso para esos fines. Es decir, están designados, están previstos la designación de quiénes son los miembros del comité gestor original, porque al fin y al cabo, hasta que no se perfeccione, no hay comité gestor, y el contrato establece que el presidente del contrato de fideicomiso el Poder Ejecutivo puede sustituirlo en cualquier momento. Ahí hay cosas peores que, sin embargo, no salen a relucir. Es que dice, por ejemplo, que si algún miembro de ese comité gestor no puede asistir por cualquier motivo, enfermedad, incapacidad que no sea permanente, temporal, etcétera, que él puede designar a quien lo sustituya. Eso ya es más fuerte. Sin embargo, yo no he visto crítica con eso. Pero yo te digo, si el contrato, si dijese... pero es atípico. Cristian, es atípico, pero no conlleva que se va a mantener así. Si lo que se manda al Congreso es, el abogado eres tú, si lo que se manda al Congreso es diciendo, este es el contrato, los miembros van a ser designados por decreto, claro, sin mandar nombre, bien. Eso era lo designa. Ahora, cuando tú me mandas el contrato y me dice que son designados por el decreto, ya fue designado por decreto, y me mete eso para que yo lo apruebe como Congreso. Por un asunto de rango, no me lo puede cambiar el presidente luego. Porque es que el mismo contrato que está aprobando el Congreso dice, mira, estos son los miembros. Y yo lo puedo cambiar. Si el Congreso no está de acuerdo, dice, pero para usted poder cambiarlo, usted tiene que pedir mi autorización. Pero yo lo puedo cambiar. Lo que dice es que serán designados por decreto, pero que ya los nombró. Sí, mira, es totalmente atípico que se haga de esa manera. Pero a lo mejor hay que mirarle el otro contexto, Cristian. Aquí la apuesta en este país tiene que ser a que esto funcione, claro, que el gobierno sea exitoso, porque en este barco estamos todos. Al margen de cuál sea el color, al margen de que te guste, que no me guste. Ese no es el tema. O sea, todos tenemos que apoyar desde este punto de vista una idea que lo que procura es una mejor racionalización en el uso de un activo público. Esa es la finalidad. A lo mejor se inscribe dentro de ese proceso que ha enarbolado esta administración con el asunto de ser transparente. Creo que se hubiese ayudado un poco más él
más transparente con el tema de los adherentes, pero en este caso hay que decirle, dice, miren, quienes van a hacer ese comité, te voy a decir incluso quiénes son, que son todas personas indudablemente intachables, ¿no? Como encabezado por Celso. Nadie puede, aquí está José Luis Atti, hay una serie de, son 5 estrellas, es decir, que, personas a las que yo pondría las 3 cositas que tengo, ¿entiendes? En sus manos ciegamente. Entonces, yo pienso que hay que darle el beneficio al gobierno en ese sentido de que lo que hizo ahí fue esa atipicidad, porque no debiera estar previsto, incluirlo los nombres para una forma de transmitir la suficiente confianza a los actores políticos que interactúan en el Congreso respecto de. No saca la Cámara de Cuentas, la ley de acceso a la información. Eso es imposible, porque el concepto de. Porque dice que pueden contratar una auditoría, o sea, cuando lo entienden, puede contratar una auditoría privada, pero ya privado, la Cámara de Cuentas no tiene nada que buscar ahí. Mire, de las cosas que yo le decía a Cristian, que hay cosas, muchas cosas, que las cosas esenciales. Pero te voy a mencionar un aspecto que va en provecho de esta línea. O sea, yo digo, señores, vamos a caminar. La Constitución establece un régimen para la actividad empresarial. Ya hemos delimitado que de lo que se trata, lo que hace Punta Catalina es una actividad empresarial de titularidad pública, ¿no? Pero es una actividad empresarial que también la realizan particulares entre nosotros. Entonces, ¿qué dice la Constitución en el régimen económico? Dice que la actividad empresarial pública y privada está sometida a las mismas reglas. Es un mandato que está en la Constitución. Ahora, yo no puedo estar supliéndole a quienes deben estar diciendo esas cosas, estos temas, en una discusión. No, pero... o sea, la actividad empresarial pública, ahora bien, eso no quita... Es un aporte de tu visión. Pero eso no quita, Cristian, porque el concepto de recursos públicos y de activos públicos que están en las leyes de la Administración Financiera del Estado, la ley de contabilidad gubernamental, la ley de crédito público, la ley del presupuesto que rige el presupuesto general del Estado, la ley del sistema de administración financiera integrada, la ley de la Cámara de Cuentas, el concepto de recursos públicos, la ley de libre acceso a la información pública. Mira, tú oyes muchísimas personas que hablan por ahí de que yo no soy funcionario porque soy honorífico. Tú coges la ley de declaración jurada y el concepto que te da es todo el que desempeñe materialmente una función, sea ocasional o no. Decir, no, porque yo lo que soy es miembro del Consejo. No, usted toma decisiones del poder público, usted toma decisiones de entidades instrumentales del Estado para el cumplimiento de sus fines. Arriba. Usted es, o sea, no es porque usted diga, no, es que yo lo que vengo aquí es una sesión al mes o a la semana, o que yo no tengo sueldo, que yo soy honorífico. No, pero usted es funcionario desde el momento en que usted adopta decisiones del poder público. Para irnos, me gustaría que ya al final me enumere dónde se puede mejorar o mirarlo de nuevo. Por ejemplo, ley de contrataciones públicas, ley de libre acceso a la información, etcétera. Me gustaría que tú, aunque sea una enumeración final. Sí, mira, tratándose de una actividad empresarial, yo me voy más que a la forma jurídica, siempre me gusta irme a la naturaleza de la actividad. Es una actividad empresarial. Si tú tomas la propia ley de contrataciones públicas, dice, bueno, se aplica a la actividad empresarial pública también. Pero para eso habrán, y lo dice la ley de compras y contrataciones, unos reglamentos. En el reglamento de la ley, que nunca, los 2 reglamentos que hemos tenido, ha previsto esas circunstancias, esas reglas particulares de contratación que, conforme a los principios de transparencia, publicidad, etcétera, que son recogidos en la ley 340, deben ser observados por las empresas públicas. Pero está la posibilidad de utilizar un mecanismo más flexible. Y en esa parte hay fundado en eso, desde ese punto de vista, no creo que el ataque sea de recibo. ¿Por qué? Porque está en el fideicomiso, en el contrato de fideicomiso se prevé que todas las contrataciones que se vayan a hacer tienen que hacerse de conformidad a las reglas y a los principios, y que el reglamento debe adaptarse a eso. En ausencia del reglamento, porque aún, a pesar de que del año 2006 nunca
se ha dictado ese reglamento particular para el tema de las empresas, podría aplicar. Pero vuelvo y te insisto, Pero habla los principios. todas esas son tonterías, esas no son las cosas que Pero quizás dímela, motiven. No, porque nada eso, más para revisarla. Miren tal cosa. vamos a esperar que avancen los acontecimientos. Bueno, Y que- Olivo Rodríguez y que Huertas. trabajen y piensen. Un hombre tan guapo y no sé, como que... No, es que usted sabe que La patria está en peligro. estos días por la mañana no es bueno. No, bueno, Fines de semana, sí, comenzar con esos temas. reflexión. Un día de esto ya. Como hizo la iglesia. En tu programa de radio. Bueno, gracias a Olivo Rodríguez Huertas, abogado de los buenos de la República Dominicana. Las gracias a él. A ustedes también, en la invitación para el próximo sábado a otro encuentro extra. Pásenla bien.